Estás escuchando Antes y Después por Radio Brisas. Estamos en comunicación con Jorge Enríquez, diputado nacional por Juntos por el Cambio, PRO, y bueno, queríamos hablar con él porque nos interesa un poco su opinión, su pensamiento sobre esta situación que estamos viviendo todos los argentinos por la segunda pandemia o el aumento de casos o como quieran llamarle. Lo cierto es que hay un rebrote de lo que es el COVID y el gobierno impuso una serie de medidas restrictivas y qué mejor que desde el sector político, legislativos nos brinden su opinión de cómo llevar adelante estas medidas, ¿no? Enríquez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, ¿qué opina usted al respecto de las restricciones que impuso el gobierno nacional respecto a estas medidas de cierre a partir de las 0 horas hasta las 6 y el cierre de comercios a partir de las 20, salvo los gastronómicos hasta las 23? Yo creo que el gobierno de entrada se equivocó muchísimo. No vamos a hacer ahora todo un relato de lo que ya todos sabemos, desde que Ginés González García nos dijo de que me lo dijo a mí personalmente en un restaurante en febrero, esta vacuna en febrero 20, que esta enfermedad no llegaba a Argentina en esta epidemia, porque China quedaba muy lejos, una cosa realmente insólita, por un lado. Por el otro lado, también dijo que con un tecito caliente se iba esta enfermedad se curaba, que la vacuna iba a estar en 4 o 5 meses, estoy hablando todo el año pasado. Y después, bueno, cosas tales como que asustaron a la gente, la sometieron a ahogos, a encierros, a depresiones, nos hicieron tratamientos de todo tipo, porque evidentemente llegaron de tanto miedo. Acordémonos que nos estaban hablando de llevar cadáveres en las calles. Lepla, que es el viceministro de la provincia de Buenos Aires, entonces el ministro de la provincia de Buenos Aires decía que las pelotitas se contagiaban. Pero esto, bueno, puede ser que la improvisación, puede ser que el desconocimiento de la enfermedad. Es cierto que es una cosa totalmente inédita, este COVID-19, pero evidentemente la improvisación reinó en todo momento. Y siguió también cuando ya la enfermedad, ya la epidemia se había avanzado. Recordemos simplemente datos que la comparación con distintos países siempre es desagradable y siempre además es mentira por esos países. En lugar de enfocarnos nosotros en lo que tenemos que haber hecho: testear, detectar y aislar. Esto es la provincia de Buenos Aires, independientemente del poder político de la ciudad de Buenos Aires, independientemente del poder político, hay un dato que es objetivo. No estoy haciendo un relato de mi gobierno en la ciudad de Buenos Aires, estoy dando datos objetivos. Y los datos objetivos indican que la ciudad de Buenos Aires se manejó el tema de una manera absolutamente distinta. Con mucha más seriedad se realizaban esos testeos. Y otro dato que son significativos es que mientras Chile, ya que tanto le gusta la comparación al presidente, Chile justamente el que había traído, según el jefe de gabinete, 3.000 vacunas y después resulta que fueron 2 millones. Pero bueno, siempre la comparación que nos hacen con otros países es los datos lo desmienten. Mientras Chile había destinado 200 a 300 millones de dólares para comprar vacunas, país que tiene casi la tercera parte de habitantes que nosotros, la Argentina destinó 143 millones. Empezamos a negociar las compras de vacunas con Pfizer y con Sinovac China en mayo del 20. Esto es cuando nosotros empezamos, mejor dicho, Chile empezó a negociar la compra de vacunas Pfizer y Sinovac de China en mayo del 20. La Argentina empezó recién a negociar en el mes de noviembre. Con una vacuna que evidentemente es escasa. Estamos viendo ahora con las dificultades que hay para los estados nacionales y subnacionales de poder adquirirla, porque evidentemente las grandes potencias del mundo, mejor dicho, los países europeos, los países Estados Unidos, acapararon las vacunas. Era lógico que esto iba a ocurrir, porque iban a pensar que el mundo iba a tener comportamientos en un mundo globalizado, iba a tener comportamientos solidarios, y iban a decir:
no guardemos un lote de vacunas para la Argentina. Y ahora nos encontramos en esta situación, que la segunda ola era absolutamente previsible, y nos siguieron mintiendo, porque nos dijeron de que iba a haber 20 millones de vacunas, más o menos, según tenía entendido, que para el mes de... nos dijeron que iba a haber 20 millones de vacunas, que íbamos a estar en el mes a fin de marzo vacunados un porcentaje casi la mitad de la población, y ahora resulta que tenemos el 8,18% de la población que recibió una dosis, y el 1,50 y pico que recibió las dos dosis. claro. Y esto es lo realmente preocupante, más allá de que nos hicieron votar, nos hicieron porque cuando nosotros votamos la ley, poco más era que no teníamos que hacer ninguna objeción sobre la misma. A mí me pareció bastante desafortunado tener que estar votando prórroga de jurisdicción, tener que estar votando inmunidad para los laboratorios, desconocimiento absoluto de la fórmula. Dicen que estos son las reglas que ponen los laboratorios, pero bueno, me parece que se tendría que ver todo con mucha más seriedad. Hoy los contratos no los conocemos, por eso está ahora en la palestra el tema de AstraZeneca. El tema de AstraZeneca porque evidentemente el laboratorio AstraZeneca se había comprometido a dar 2 millones de dosis de la vacuna, 4 millones de dosis de la vacuna, y parece que hasta ahora solamente llegó un porcentaje ínfimo de ellos, y ese contrato que no se está cumpliendo se pagó en un 66%. Diputado, a razón de esto, de la falta de vacunas, hay inclusive un chisporrotreo dentro del propio oficialismo, donde en la semana se lo escuchó decir al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, de que, culpar como hizo el presidente de la Nación a los laboratorios que se adquirió la vacuna, que no mandaron o incumplieron los contratos en no mandar vacunas, y desde lo que nos sorprendió, por lo menos a los periodistas, fue que Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de la Nación, dijo que sería viable dejar a las provincias y a los municipios, inclusive a los laboratorios, que puedan adquirir sus propias vacunas. ¿Es factible que esto se pueda hacer? Inclusive si hay una ley por parte de diputados que se permita esto, pasar por encima de decisiones de la Nación, de que las provincias, los municipios, inclusive los laboratorios privados puedan adquirir por sus propios medios la vacuna? Lo que ocurre es que eso es factible, la ley no lo impide. La ley que nosotros votamos, que evidentemente tenía una cláusula que era fundamental para el laboratorio Pfizer, que nunca nos explicaron por qué el laboratorio Pfizer no había podido acceder a la vacuna, que es una vacuna que se está aplicando en Estados Unidos y en muchas de la Unión Europea. Nunca nos lo explicaron, lo cual hace aumentar la opacidad que hubo todo en el sistema de contrataciones. Nosotros en primer momento dijimos que se podían los estados subnacionales. Lo que pasa es que hay algunos inconvenientes, por eso todo es tramposo, todo es mentiroso, todo. Uno de los inconvenientes es este: los estados, hay laboratorios que son absolutamente estatales, como pasa en Estados Unidos, en Rusia y en China. Esos laboratorios solo le venden estados nacionales, porque son laboratorios que dependen de esos estados, China y Rusia. Los laboratorios privados, que sí lo podrían hacer a los estados subnacionales, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, como podría ser también el caso de la Municipalidad de General Pueyrredón, o el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo podrían hacer, pero esos laboratorios ya tienen comprometida toda su producción hasta los meses de agosto, septiembre. O sea que nosotros, en el caso de cuando hablo de nosotros, ya no hablo solamente como argentino, sino como porteño, nosotros
podíamos llegar a comprarla, pero como le explicó bien Fernán Quirós, pero seguramente nos van a dar la vacuna para principios del año 22, Sí. con lo cual pensemos de que nosotros tenemos la necesidad urgente de tener la vacuna ya ahora, para, sobre todo, para que la segunda ola no sea algo realmente estrepitoso, algo realmente que sea un tsunami, como el incompetente del gobernador de la provincia ha dicho. El gobernador de la provincia, para darle tranquilidad a la gente, le dijo que no era una ola sino un tsunami, y que lo que venía era algo espantoso. Un gobernador que dice eso realmente pensó que, no sé, ser gobernador de la provincia de Buenos Aires era simplemente para hacer acciones de tipo protocolar, porque no puede, a la gente que está con la situación económica tan angustiada, lo vemos en todos lados, los locales que cierran, tienen ahora que cerrar a las 11 de la noche o a las 12, en el caso de los gastronómicos, locales gastronómicos que cerraron en cantidades siderales en todo el país, 10.000 locales gastronómicos, se perdieron 150.000 puestos de trabajo, 2.000 solo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, 1.400 en Mar del Plata, por ejemplo. ¿Cuánto? 1.400. 1.400 en Mar del Plata. Imagínense que son las grandes ciudades del país: Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, lugares que además, para el caso de Mar del Plata, digamos que es prácticamente la capital del turismo, ¿no? O sea que es un lugar donde realmente ha sido muy castigada, una ciudad como esta, como la nuestra, tan linda. Digo nuestra porque desde chico veraneaba en Mar del Plata, así que la conozco y la quiero como si fuera el lugar donde nací. Pero bueno, volviendo a este tema, tenemos esta situación ahora, que es que queremos nosotros, por esto estamos poniendo todo el hombro, por eso que no nos llamen ni miserables, ni no sé qué, para ni imbéciles o cosas por el estilo. El presidente en estos momentos tenía que apaciguar las aguas y está echando las peloteras, porque estamos frente a una grave crisis, no solamente sanitaria, sino política y económica. Entre la salud y la economía, esa disyuntiva absurda que nos pusieron desde el comienzo, el gobierno, entre la salud y la economía, decidió la reforma judicial para procurar la impunidad de Cristina, sus hijos, secuaces y todos los que forman parte de las asociaciones ilícitas destinadas aquí en el país. Es un gobierno inútil, torpe, incapaz de adquirir vacunas, aplicarse en tiempo razonable, y terminó enterrado en un episodio realmente inmoral, como fue los vacunatorios VIP. Que ahora a Ginés González García, que bueno, que empezó su gestión pensando que si en lugar de Secretaría de Salud era Ministerio de Salud, iba a tener un giro copernicano, terminó Ginés González García y ahora le echa la culpa de todo. Cuando le encargaron las vacunas, era Carla Bisotti, de todo el plan de vacunación. Ella fue la que iba a Estados Unidos, a Moscú, a negociar las vacunas. Y ahora dice que ignoraba que dio un vacunatorio de, y lo más desesperante del caso fue que dijo el otro día, bueno, la Cámara de Diputados, fue la verdad mucho hermoso la participación de ella cuando dijo que no se podía decir cuántas vacunas ni cuándo llegaron las próximas dosis, porque esto es algo muy dinámico en función, dijo textual, de un engranaje muy complejo, o sea que no había precisiones de nada, pero además con los vacunatorios VIP dijo que había uno solo y que fueron 10. 10 porque le cantaron, como dirían los chicos, piedra libre, porque sabemos que son mucho más, sin contar las vacunas del Calafate, sin contar todas las vacunas de la que se apropió la Cámpora, que sigue hoy en la provincia de Buenos Aires vacunando a menores de edad, mejor dicho, a menores de la edad que fija el orden de operación, esto es 70 o 80 años, capital por lo menos, pero la Cámpora, en lugar de regir con ese orden de relación, yo hemos visto hasta se sacan la foto con la pechera de la Cámpora, jóvenes que no tienen ni 30 años haciendo la ley peronista. Se vacuna
en Malvinas Argentinas, doy lugar, se vacunan en Malvinas Argentinas, y si la gente ve esto, se lo están debiendo ustedes a la cámpora, diciendo que es la batalla más importante que dio la nación argentina en su historia. Esto es lo que buscan siempre, el relato, la cosa épica, pero evidentemente, mientras tanto, la economía sigue destruida, mientras tanto, se sigue destruyendo, mientras tanto, la gente le sigue muriendo, y vemos la degradación humana de gente que se aplicaba la vacuna, como los 3 diputados nacionales, que yo pedí la exclusión de la Cámara de ellos, por inhabilidad moral, los 3 diputados nacionales que se aplicaron la vacuna del frente de todos ellos, en detrimento de personas que fallecieron, y nadie se hace cargo de esto. Después piden disculpas, pero la disculpa ya está tardía porque ya hay una vida que se tronchó. Sí, de hecho usted les pidió la renuncia, ¿no? Sí, le pedí la exclusión de la Cámara, exclusión de la Cámara, porque claro. el artículo 66 de la Constitución Nacional es claro, es un caso de inhabilidad moral sobreviviente. Seguro. Esta gente no sabe, no conoce las historias, como las conocemos muchos de nosotros, de gente que se murió ahogándose porque no llegó a respirador artificial a tiempo. Y si no, pregúntenle el calvario que contó el periodista Sergio Lapehuel, que contó el calvario que él había padecido con la gente que le dan vueltas boca arriba, boca abajo, y con kinesiólogos para facilitar el ingreso de oxígeno y aire a los pulmones. Bueno, esta gente eso se ve que lo toma como algo que es, bueno, lo dijeron, lo dijo Verdini, lo dijo el diputado Valdés. Yo no sabía que eso era un privilegio, no sabía que utilizar un privilegio era un delito. O sea que lo peor de esto es que no toman conciencia de lo criminal del acto que hicieron. Claro. No saben gobernar, pero cuidan sus privilegios y se sienten por encima de la sociedad. Diputado Enríquez. Es cruel, hay que decirla con todas las letras. Sí. No Sí. tenemos vacunas suficientes. La ciudad de Buenos Aires, yo excluyo, pero le vuelvo a decir, no es por un relato, es por los hechos. Yo me vacuné, yo tengo más de 70 años. También, cuando yo veía que los que se vacunaron no solo no tenían más de 70 años, sino de que sus casas han seguido las sesiones cómodamente sentados, mientras que yo, y no lo hago por ser autorreferencial, fui a todas y cada una de las sesiones que hubo el año pasado y este año en forma presencial. Entonces la verdad que eso a uno, y no hice nada más y nada menos que cumplir con lo que tengo que hacer. Seguro. Ir a las sesiones en forma personal y no verlas a través de una pantalla donde simultáneamente estoy viendo una película de Netflix. Hay muchos que se lo han hecho. Diputado Enríquez, le agradezco mucho este llamado. Ya estamos en las 8 de la mañana, ya terminamos nuestro programa, pero tuvimos el placer de conocer su pensamiento y su parecer respecto a lo que se está haciendo respecto a esta pandemia y las restricciones que se tomó desde el gobierno y las campañas de vacunación que está haciendo el gobierno nacional. Le agradezco mucho, diputado. No, el agradecido soy yo. Hasta luego, gracias.